Seguimos haciendo nuestras voces. Desde lo político también vamos a abordar un tema que nos preocupa hace mucho tiempo. Ustedes saben, la gente que nos sigue, que tratamos de incorporar nuestro tema en temas que tienen que ver con lo político, lo gremial, lo judicial, lo policial, el tema de la gente. La preocupación de las adicciones, un flagelo que hay en nuestro país, en donde en los últimos 10, 15 años se ha afianzado más todavía, ¿no? Y por eso trajimos un licenciado en psicología, director general de una asociación civil que funciona aquí en Santa Fe como es Abra, al licenciado Osvaldo Charlo. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Contanos qué es Abra, para después sí abocarnos a tocar el otro. ¿Qué es Abra? Bueno, Abra es una asociación civil, una institución que se formó hace 3 años, pero viene gestándose también desde mi inicio en la profesión. Y hoy no solamente que hace prevención, asistencia e investigación, sino que también capacitación de las adicciones en su amplio espectro y sobre todo basada en las nuevas políticas de drogas, poniendo especial énfasis en la calidad terapéutica y en la efectividad de las intervenciones. Ese es como el gran objetivo general que tiene la institución. ¿Quiénes pueden asistir a la asociación donde están ustedes? ¿Quiénes pueden consultar a los profesionales que están dentro de la asociación? Bueno, en realidad puede consultar tanto una persona que padezca una adicción, en ese sentido nosotros tenemos chicos que tienen 15, 16 años, hasta personas de 75 años, y también pueden consultar ya sea miembros de una familia que tienen a alguien que padece una adicción, o sino también instituciones, como puede ser educativa, o instituciones deportivas en las cuales necesitan un asesoramiento o una orientación y podrían consultar. Bueno, ¿eso tiene un costo o ustedes también tienen alguna vinculación con el Estado para facilitar precisamente este tipo de tratamiento? Nosotros trabajamos con obra social, trabajamos también con el Estado, tanto municipio como también la provincia, y a su vez también otra de las características que tiene la institución es el compromiso social, es decir, si bien con el Estado, por ejemplo, nosotros establecemos convenio con plazas, pero hay una realidad, muchas veces las plazas llegan a su tope y se acercan personas que no tienen recursos y nosotros por compromiso social brindamos la atención. Está muy bien. Osvaldo, está muy bueno. ¿Aquí en calle San Jerónimo están funcionando? San Jerónimo 2519, no obstante también nosotros lo que tenemos es el abordaje territorial, porque si bien entendemos que la institución se encuentra en una zona céntrica, aproximadamente un 30, un 40% de la casuística son de casos que son de la periferia y nosotros tenemos el abordaje territorial en el cual asistimos en el domicilio. Estábamos muy preocupados por lo que ha pasado en el caso del Piti Álvarez, que ha sido una suerte de disparador en todo nuestro país para un debate, para una discusión de cómo llega una persona, tenía 46, 47 años, un artista de buen nivel, ¿no?, a ese nivel de adicción a distintas drogas, ¿no?, que le han causado mucho mal, se nota, y lo peor que le ha arruinado la vida, va a tener que purgar una condena muy elevada, haber asesinado a una persona que resulta ser un amigo. ¿Cómo llega una persona a este tipo de adicciones y por qué? Sí, puntualmente yo creo que voy a tomar lo de Piti Álvarez como un antecedente para empezar a debatir sobre la problemática. Si bien no tengo en profundidad lo del caso, sí uno puede comenzar a inferir. La pregunta que usted me hace a mí, claramente, el por qué una persona llega a desarrollar un nivel de dependencia que implicaría una falta de toma de decisiones o de conciencia en las decisiones que llega a tener, no está claro, no hay una etiología. El punto de la adicción, cuando uno ve la bibliografía más actualizada, no tiene un argumento científico claro como otras problemáticas biológicas médicas. El problema de la adicción es un problema de salud mental y cuando uno habla de problema de salud mental, indudablemente tiene que entenderlo como un problema multicausal. Entonces, si usted me pregunta de Piti Álvarez, yo debería inferir, primero partiría de que
Hoy la sociedad argentina es una sociedad consumista, es una revolución consumista, algunos autores lo denominan de esa manera. Algo sucedió en esa familia, ¿no? Hubo predisponentes familiares que lo que fueron ir acercándolo a que la enfermedad pueda seguir evolucionando. Y por último, ¿no? Una modalidad de personalidad resistente al cambio que ha llevado a tener un policonsumo, y ante esa situación, ante una experiencia límite, si se quiere, lleva a que él tome una decisión que habría que evaluar a ver si él era consciente de la decisión que tomaba, y a su vez también evaluar a ver si en realidad la decisión que tomó es una decisión de base, de personalidad, o en realidad también tiene una relación con la adicción. Se habla mucho de que fumar un porro no hace nada, que no trastoca, que no perjudica, que no perturba la mente. Yo creo que no, pero me gustaría que usted lo diga si es así, si no es tan así, si fumar un porro uno lo puede controlar, si un chico lo puede controlar, o una persona mayor, pero fundamentalmente estamos hablando de los chicos adolescentes. ¿Es así? Uno de los puntos que ha llevado a que las adicciones sea una pandemia hoy a nivel mundial, es decir, que esté fuera de control y que cada vez avanza cada vez más, es porque está rodeado de mitos, todo lo que tenga que ver con el fenómeno de salud mental. Uno de los mitos es, por ejemplo, hoy la baja percepción de riesgo que tiene el vínculo que establecen las personas con la marihuana. ¿Qué hace mal, qué hace bien? Un debate por ahí que uno debería también profundizar. Sí, dicen el cigarrillo es peor. Ajá, ok. Está bien. Primer punto, la marihuana produce daños, eso está comprobado, ¿no? En primer punto te altera el estado de ánimo, ¿no? Altera la percepción, eso está comprobado. A largo plazo va produciendo un detrimento de lo que es la memoria de trabajo, también va afectando las vías respiratorias, va modificando la personalidad, ¿no? Eso es claro. Y si uno tiene que basarse en lo que son las estrategias de reducción de daño o en lo que es la diferenciación de las drogas, ¿no? Porque hay un mito de todo siglo XX, no todas las drogas son iguales, en realidad no todas las drogas son iguales. Entonces, si uno tiene que hacer una diferenciación del objeto, es decir, de la droga, y en políticas de reducción de daño, claramente el tabaco, por ejemplo, la nicotina, que tiene más de 100 componentes o químicos cancerígenos, produce más daño, ¿no? A nivel individual, familiar y de salud pública que la marihuana. No obstante, eso no significa que la marihuana no haga daño. En ese sentido es un mito, sí hace daño. Y esto lo del... La nicotina hace un daño mayor. Hace un daño mayor, ¿no? Tiene Las dos hacen daños. Ese sería el lema. Claro. ¿No? Y en el ideal sería de que el ser humano no necesitaría establecer un vínculo con una sustancia para modificar su estado de ánimo. La marihuana, el porrito, ¿es el paso previo a las otras que son más peligrosas? Sí, ese es otro de los mitos también que ha caracterizado el siglo XX, ¿no? Todo lo que es siglo XX, la marihuana fue presentada como la puerta de droga a otra sustancia. Entonces es lo que se denomina el fenómeno de la escalada. Es decir, las personas comienzan con drogas aceptadas socialmente y que teóricamente producen menos daño, y luego la persona, en búsqueda de sensaciones u otras variables, va comenzando a quedar enganchada con otras sustancias. El punto es que todo siglo XX se ha caracterizado de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Cuando uno ve la casuística, ¿no? Yo trabajé en una comunidad terapéutica donde aproximadamente trabajé casi 3 años, de los cuales habían atravesado 120 casos, y de esos 120 casos, 105 casos habían comenzado con el alcohol. Luego del alcohol pasaban al tabaco, del tabaco a la marihuana, la cocaína. Por eso muchos especialistas, psicólogos y psiquiatras, dicen al adicto, al enfermo, hay que sacarle también de vista el tema del alcohol, para que no consuman. Le sacamos el tema de la sustancia, pero el alcohol también hay que retirárselo, si es que no beben alcohol. Sí, en realidad otro de los mitos es... Estoy lleno de mitos, estoy viendo que estoy lleno de mitos, doctor. En realidad, Carlos, también la Argentina está llena de mitos. Sí. ¿No? Por eso también nos encontramos hoy en el momento en el cual vemos que la enfermedad no ha sobrepasado y que la cobertura no tiene maniobrabilidad terapéutica o asistencial, ¿no? Esa es la realidad. Por eso
tomando lo de Piti Álvarez y lo que decía usted de... Tienen otros casos, ¿no? Chano. Ese es otro. Maradona. Sí, Charly García. Charly García, ¿no? Sí, sí. Fíjate que también son el mínimo porcentaje. Sí. ¿no? Porque cuando uno vincula directamente la sustancia con el ser humano, dice, bueno, cerebro quemado, como que todos están quemados. Sí, sí. Es el mínimo de porcentaje. Ahora, cuando vos hacías referencia al tema del alcohol, sí, uno lo que trata de hacer siempre es, cuando viene, dice, no, bueno, sí, yo consumo alcohol y otras drogas. Bueno, ok, consumí drogas, ¿no? Es el primer punto. Y desde ese lugar, cuando las drogas son mezcladas, por ejemplo, el alcohol con la cocaína, funciona otra sustancia que se llama cocaetileno, ¿no? Entonces, se hipotetiza que la persona se vuelve dependiente al alcohol, a la cocaína y al cocaetileno, que es una enzima que se produce en el hígado que lo que hace es aumentar la toxicidad en sangre de las dos sustancias. Entonces, hay un fenómeno que se llama sensibilidad cruzada, donde la persona, por ejemplo, dice, no, mi problema es la cocaína, yo quiero dejar la cocaína, ok, pero la persona cuando comienza a ingerir alcohol y se da lo que se denomina episodios de intoxicación alcohólica, la amígdala comienza a enviar recuerdos sobre los efectos de la cocaína y es ahí cuando ahí se produce la recaída. Por eso, en determinados casos, uno hace la sugerencia de que, ok, o sea, si tu sustancia problema es la cocaína y vos querés dejar la cocaína, al menos tomate un tiempo para también dejar el alcohol, porque vos a través del alcohol te va a ir sensibilizando, vulnerabilizando y recaes en la cocaína. ¿Es difícil sacar de esa enfermedad a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores? ¿Es complicado o es una enfermedad crónica? El fenómeno de la adicción, no sé si difícil, sí es complejo, porque hay claramente tres dimensiones que están comprometidas, en la cual uno tiene que hacer un diseño de tratamiento integral y un abordaje integral, desde el punto de vista donde hay un sujeto comprometido, lo biopsicosocioespiritual, hay una familia que está comprometida, porque indudablemente cuando la enfermedad avanza va erosionando los vínculos y va modificando la estructura familiar, pero a su vez también hay un territorio, es decir, hay un barrio, hay contexto, hay un entorno, donde la persona también comienza a erosionar los vínculos. Entonces, cuando uno realiza un diseño de tratamiento, lo tiene que diseñar abordando las múltiples dimensiones, porque si no es como un parche, ¿no? Yo abordo al sujeto, ¿no? Como el portador de la enfermedad, pero no realizo intervenciones en su contexto y en su familia. Entonces, eso probablemente luego va a predisponer a que él vuelva a consumir. Claro. Entonces es necesario poder abordarlo integralmente. Por eso es complejo por un lado. Y por otro lado, que también el porcentaje es muy mínimo. Yo no puedo basarme en porcentajes de nuestro país porque no lo tenemos. Nosotros, hablando de mitos, Argentina todavía no tiene su diagnóstico situacional. Hay otros países como México, para no irme a Europa, porque generalmente después te refutan y dicen, no, pero nosotros no somos Europa. Bueno, yéndonos a países como Colombia, por ejemplo, México, que están más avanzados que nosotros, Uruguay, sí, ellos ya tienen estadísticas definidas sobre cuál es el porcentaje de la población que consume, cuál es el porcentaje de la población que tiene, vendría a ser un consumo problemático y que se pueda atender ambulatoriamente, que es arriba del 70%, cuál es el porcentaje que ya requiere de al menos un segundo, un tercer nivel de atención, que estaríamos hablando de un 10%, y después de un mínimo por ciento, estaríamos hablando de personas que necesitan un tratamiento residencial o inclusive poder presentar a la problemática como una enfermedad crónica. Hace un año, 2 años, pude tener en mis manos una encuesta que hicieron en el sur de la provincia, en algunas empresas del cordón industrial, en donde los mismos empresarios, al hacer el relevamiento para darle cabida a una fuente laboral, a una empresa, a trabajadores de las distintas localidades, detectaron que 7 de cada 10 personas se drogaban, consumían sustancias, no las tomaban. La OIT, que es el órgano internacional del trabajo, bueno, tiene una ley muy clara donde los escenarios laborales tienen que realizar prevención y asistencia, y el porcentaje es de un 40 a 60% donde las personas tienen no solamente un problema de consumo,
sino que claramente baja su rendimiento y su calidad laboral, e inclusive también luego tienen accidentes laborales. El problema es que hay una especie de, yo lo voy a poner no entre comillas, violencia laboral desde el punto de vista cuando uno tiene un empleado enfermo por una adicción. ¿En qué sentido? Primero, que no hay una receptividad por parte del escenario laboral desde el punto de vista de poder brindarle un espacio donde la persona pueda venir abiertamente y decir, tengo un problema con la droga. Y empieza una especie de bullying a hacer. Sí, y bullying desde el punto de vista, primero de tomarlo como un problema moral. Hasta lo pueden echar del trabajo también. Primero por una cuestión moral, ¿no? Moralista, que eso también ha caracterizado todo el siglo XX. Esto es un problema de salud mental, esto no es un problema moral, esto no es un problema de vicio, esto es un problema de salud mental. De la misma manera que alguien puede tener una depresión, una persona puede tener un problema de dependencia de una sustancia. Además de este bullying, lo que se da es, no, si la persona tiene un problema, esta persona no puede ascender, ¿no? O no se le puede dar cargo jerárquico, lo cual claramente también es un mito, porque cuando uno comienza a ver la casuística, es elevadísimo el porcentaje de personas que tienen un problema de consumo, generalmente con la cocaína, y que ocupan cargos gerenciales o de directivos. Y la última, el Estado en este contexto que están pintando muy bien la Fundación, la Asociación Civil Abra, a través de su director general, ¿hace algo? Yo siempre digo que Argentina... No hace nada. Argentina es una adolescente en este sentido. Cuando digo adolescente, es decir, está comenzando a construir o a definir su personalidad en cuanto a lo que es el fenómeno de la adicción. Uno de los puntos que sí yo resalto es el hecho de que al menos la provincia está intentando ponerle un nombre al problema desde el punto de vista de haber construido, inaugurado una agencia. Ahora, los resultados claramente se van a ver con el tiempo. Muchas gracias, y muchas gracias por trabajar en lo social como están trabajando, porque por allí trabajan anónimamente. La gente que gobierna nuestro país o nuestra provincia por allí no se entera de lo que hacen ustedes, los padres no nos enteramos, entonces agradecemos profundamente este trabajo social por fuera quizás de sus tareas habituales. Así que muchas gracias por estar presente también aquí. Se agradece la invitación, se agradece ponerle nombre o palabra al problema y cerrar con esto, ¿no? Nosotros en el Universo Abra, como decimos, tenemos la militancia sobre las nuevas políticas de drogas y sobre esta problemática, por eso se agradece muchísimo la oportunidad. Muchas gracias. Ya volvemos.